clase. Y vamos a ir con el primer problema y después vemos algunas cuestiones teóricas. Bien, el primer problema me dice que la fijación de la BSF a la albúmina, o sea, ahí me está indicando cuál es el pequeño ligando y cuál es la macromolécula. En este caso, el BSF se fija a la albúmina, que ya sabemos que es una macromolécula, por lo tanto el BSF va a ser el ligando. Se sigue por equilibrio de diálisis, trabajando a 10 grados centígrados. Los resultados obtenidos en un gráfico de doble recíproca ajustan a una recta cuya intersección con el eje de las abscisas es de menos 6 por 10 a la 4 molar a la menos 1 y cuya pendiente es 6,67 por 10 a la menos 6 molar. Me pide el primer ítem que caracterice la fijación. El ítem B me dice, si por trabajos anteriores se sabe que el cambio de entalpía de la fijación es de menos 8.500 calorías por mol, estime el valor de la constante a 37 grados centígrados. Y luego me pide que informe el valor de los parámetros termodinámicos, o sea, delta G, delta S, el delta H ya lo voy a tener de dato, de la fijación a 10 grados centígrados. Bien. Vamos a empezar un poco, sí, con la parte teórica, o sea, con algunas cuestiones que han visto con la profesora Viviana Nerli, donde lo importante acá es tener un poco en claro qué nomenclatura vamos a utilizar. O sea, nosotros siempre vamos a trabajar con un modelo de sitios equivalentes e independientes. O sea, todos los problemas que se hagan de esta guía va a ser considerando este tipo de modelo. O sea, sitios equivalentes significa que al ligando le da lo mismo entrar al sitio 1, 2, 4 o 3. Y que sea independiente quiere decir que la afinidad que tiene por el sitio 1, el ligando por el sitio 1, es la misma si está completo, el sitio 2 está lleno o vacío, el sitio 3 está lleno o vacío, o el sitio 4 está lleno o vacío. Porque hay otros modelos que cuando un ligando se va uniendo a un sitio, la afinidad de los otros sitios va cambiando. En este caso, no se modifica. ¿Eso qué quiere decir? Que estas constantes, que son constantes de afinidad microscópicas, o sea, depende de cada sitio, o sea, del sitio microscópico al ligando, van a ser todas iguales, o sea, estas constantes que se definen como el sitio con el ligando ocupado, este sería el producto de esta reacción que está en equilibrio, sobre el reactivo, que es el sitio vacío, más el ligando también libre. Entonces, estas constantes microscópicas, que van a ser todas iguales, se definen de esta manera. Entonces, es importante que consideremos qué nomenclatura vamos a usar para hacer estos problemas. Vamos a llamar M a la concentración de la macromolécula, L la concentración del ligando total, ¿sí? Entonces, ¿por qué ligando total? Porque tengo dos tipos de ligando, el ligando libre y el ligando que está unido. Al ligando libre lo vamos a llamar C, o sea, es ligando libre en equilibrio con el ligando ya ligado. Y B al ligando unido. Por lo tanto, ¿qué vemos? Que B más C es igual a L. Y por último, tenemos el parámetro N, que son los números de sitios por macromolécula, por unidad de masa, por moles de macromoléculas. O pueden ser moles de sitios por mol de macromoléculas. Entonces, al plantear, o sea, habíamos planteado esta constante microscópica, como son sitios equivalentes, ya no me interesa identificar si es el sitio iésimo, va a ser el sitio, entonces va a ser SL sobre la concentración de S por la concentración de L. Entonces, usando la nomenclatura que tenemos acá arriba, la constante va a ser SL, que va a ser igual a B, S va a ser M por N menos B, y L va a ser la letra C.
Entonces, si reemplazamos todo esto, me va a quedar que la constante va a ser B sobre, paréntesis, M menos N menos B por C. Dividiendo miembro a miembro, esto después lo vamos a ver, se plantea el parámetro R. El parámetro R es B sobre M, ¿sí? Que el R ya había sido planteado acá, como se define como el número promedio de moles de ligando unidos por mol de macromoléculas, o promedio de moléculas de ligando unidos por molécula de macromolécula. Entonces, el R va a ser, dijimos, ligando unido B, mol de macromoléculas M. O sea, R es B sobre M. Si meto todo esto acá, llegamos a esta expresión que va a ser bastante utilizada para el problema número 2. Ahora la vamos a saltear. Pero lo importante de todo esto es que tenemos la isoterma de fijación directa, que es R igual a N por K por C sobre 1 más KC. Ustedes me dirán a qué se parece mucho este tipo de expresión y fíjense el tipo de gráfica que da. Un tema ya visto, seguramente, si se acuerdan. Bien, entonces, a esta isoterma de fijación la llamamos directa. Tenemos varios tipos de representaciones gráficas que linealizan esta isoterma directa. Entonces, una de ellas es la isoterma de fijación de Scatchard, problema 2, ya lo vamos a ver, y el otro es el gráfico de doble recíproca, que es el problema 1, o sea, nos dan los parámetros de una doble recíproca. Entonces, partimos de la isoterma directa, ¿sí? Hacemos la recíproca, o sea, 1 sobre R, damos vuelta esta fracción, me va a quedar esta expresión. Por lo tanto, me va a quedar que 1 sobre R es igual a 1 sobre N más 1 sobre NK por 1 sobre C. El gráfico de doble recíproca es la representación gráfica de 1 sobre R en función de 1 sobre C. Por lo tanto, este parámetro va a ser Y, esto va a ser X, entonces 1 sobre NK va a ser la pendiente, 1 sobre N la ordenada al origen, y el eje de las abscisas lo voy a obtener haciendo 1 sobre R igual a 0. Si hago 1 sobre R igual a 0, me va a quedar que el eje de las abscisas es menos la constante de afinidad. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, vamos entonces ahora sí al problema propiamente dicho. Profe, sí. Con respecto a lo que explicaste antes, así del repaso que vimos en teoría, todos esos métodos sirven solamente, o sea, nosotros obtenemos una expresión a partir de R en donde se nos haría como difícil calcular esos parámetros, por eso hacemos esas linealizaciones. Exactamente, sí, es una manera más fácil de obtener los parámetros. Pueden obtener los parámetros a partir de la isoterma directa, pero por ajuste no lineal. El ajuste no lineal claro. necesitarían programas como el Sigmaplot, el Origin o algún otro de tratamiento gráfico. O Solver, por ejemplo. Acá podemos hacerlo con un Excel, a calcular los parámetros de una recta, que es mucho más fácil. Listo, gracias. De nada. Bueno, entonces, ponemos 1 sobre el ítem A. Entonces, recordando, el ítem A me pide que caracterice la fijación. Caracterizar la fijación significa que tengo que dar el valor de N y el valor de K, en este caso a 10 grados centígrados, que serían 293 Kelvin. Esta sería... Bien. Entonces, los datos que tengo, yo tengo un gráfico 1 sobre R versus 1 sobre C. Me dice
que la pendiente M es 6,67 por 10 a la menos 6 molar. Y el eje de las abscisas es menos 6 por 10 a la menos 4. Entonces, en un gráfico 1 sobre R en función de 1 sobre C, vamos a obtener una recta donde la pendiente, dijimos, es 1 sobre N por K y el eje de las abscisas es menos K. ¿Sí? Por lo tanto, este valor que tenemos acá es el valor de menos K a 293 Kelvin. Esto implica que K vale 6 por 10 a la menos 4 molar a la menos 1. Me faltan las unidades. ¿Sí? Eso es bastante sencillo de calcular. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el valor de N? O sea, este ya lo tenemos calculado. El valor de N, bueno, ya tenemos el valor de la pendiente que vale 6,67 por 10 a la menos 6 molar. ¿Y esto a qué va a ser igual? A 1 sobre N por la K que ya la tengo, 6 por 10 a la menos 4. Despejamos de acá el N, despéjenlo y me dicen cuánto vale. Sí, pero me da 2,5. Perfecto. Acá es 6 por 10 a la 4. 2,5. ¿Qué quiere decir eso? Que dos moléculas van a unir cinco ligandos. ¿Estamos? O sea, puede dar un número fraccionario, quiere decir que necesito varias macromoléculas para unir ese ligando. ¿Se entendió? Sí. Profe, perdón, eso último. Sí. ¿Por qué dos moléculas van a unir 5 ligandos? Porque una molécula une dos ligandos y medio. Entonces, claro, ahí está. fíjate, es como que Sí, esta sí. molécula se une a la mitad de un sitio de uno y a la mitad de un sitio del otro. Perfecto. Perfecto, listo. ¿Sí? Bien. Vamos entonces al ítem B. Me dice que el delta H vale menos 8.500 calorías por mol. Y me pide que calcule la constante a 37 grados, o sea, 310 Kelvin. Esta es mi incógnita. Bien, ¿qué expresión conocen, ya sea de la Físico-Química 1, de la Físico-Química 2, para con el valor de delta H y una constante a una temperatura que ya lo conocemos, a 10 grados centígrados, 293, de 6 por 10 a la 4, ¿qué expresión conocen? La del logaritmo del... No me sale el nombre, pero... la del logaritmo de la constante sobre la otra constante. O sea, sería el logaritmo de la constante a 310 sobre el logaritmo de la constante a 293 es igual a delta H sobre R por 1 sobre 2,93 sería acá menos 1 sobre 3,10. Estos son menos 8.500. Esto vale 6 por 10 a la 4, molar a la menos 1. Y esto vale, bueno, si esto está en calorías por mol,
esto vale 2 calorías mol Kelvin. Y esto sería 1 sobre Kelvin. Para que me quede esto, me tiene que quedar adimensional porque está dentro de un logaritmo, pero va a tener las mismas unidades que la constante esta, que es molar a la menos 1. Bien, calcúlenlo, Profe. les doy 5 minutos para que lo despejen de ahí. ¿Alguien me está llamando? Yo. Sí. ¿Hay gente que quiere entrar? A ver, Eso por un a lado. ver. Después, si No, está entraron todos. a 10 grados, no ¿Perdón? sería 200. Que el problema dice que está a 10 10 grados. 283. 283. 283. Perfecto. Y una duda con respecto a la. Si sabemos que cada 2 moléculas van a unir 5 ligandos, igual no se puede asumir que es un dímero. No, porque una cosa es el ligando y otra la macromolécula. Además, no te pide que asumas si la macromolécula es un dímero o un monómero. ¿Estamos? Claro, sí, no lo pide, pero igual tampoco serviría para. No. para determinar. Porque podría ser que esto esté, yo acá lo hice así, puede ser que esté enfrentado ahí, o sea que acá tengo medio sitio, y acá tengo un sitio, otro sitio acá, una acá, esta acá con la mitad de otra, o sea, va a ser un dímero solamente cuando tenga el ligando. Es una manera de mecanizar o tratar de entender ese número fraccional, nada más. Listo. Bueno, dejo de grabar uno. Bueno, ¿han calculado la constante a 310? Sí, 1,6 por 10 a la 4. 1,6 por 10 a la 4 molar a la menos 1. ¿Sí? Por más que acá te da dimensional, vos sabés que la constante tiene que tener las mismas unidades para que esto te quede adimensional. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta con este ítem? Bueno, vamos entonces ahora al ítem C, que me dice que informe el valor de los parámetros termodinámicos de fijación, pero a 10 grados centígrados. Entonces, informar el valor de los parámetros termodinámicos es informar el valor de delta G, de delta S y de delta H. El valor de delta H no lo necesito porque ya lo tengo de dato, ¿sí? Este es el delta H estándar. El valor de delta G estándar lo tengo que relacionar, o sea, a 283 Kelvin, lo relaciono con la constante a 283 Kelvin, que ya sé que vale, ¿cuánto valía? 4 por 10 a la... 6 por 10 a la 4. Molar a la menos 1. Entonces, aquí es igual, o sea, teniendo el valor de delta G con la constante, ¿cómo se relacionan? ¿Se saben la fórmula? Menos RT por el logaritmo de la constante. Por el logaritmo de la constante. Una vez que ya tengo el delta G0 y el delta H0, calculo el delta S0. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual el delta S0? Al delta H0 menos al delta G0 sobre la temperatura, que es, en este caso, 283 Kelvin. ¿Sí? Calculen estos valores y me los indican. O sea, esto va a ser menos 2 calorías mol Kelvin por 283 Kelvin por el logaritmo de 6 por 10
a la 4, no le pongo unidades porque es como si estuviera dividido por 1, y esto va a ser el valor del delta G. ¿Qué cuánto da eso? Menos 6.227. Menos 6.227. ¿Sí? Calorías por mol. Estas serían las unidades. Entonces acá hago menos 8.500 calorías por mol menos 6.227 calorías por mol dividido todo esto 283 Kelvin, y esto me va a dar el delta S, que ¿cuánto vale? Menos 8,05. Menos 8,05 calorías por mol Kelvin. ¿Sí? Bien, ¿qué significa que el delta S tenga un signo negativo? Y bueno, si yo pienso que tengo esta situación cuando el ligando está fijado y por el otro lado tengo 5 ligandos más 2 macromoléculas por acá, esta situación está más desordenada que esta situación. Por lo tanto, cuando se fija el ligando a la macromolécula, en este caso, el delta S es negativo. ¿Por qué? Quiere decir que el sistema se ordena más. Entonces, para que este delta G sea negativo, lo que lo hace negativo en realidad es la entalpía. Está entálpicamente conducido para que haya más cantidad de ligando unido que desunido y haga que este delta G 0 sea negativo. Por lo tanto, está entálpicamente conducido. Si está entálpicamente conducido, me está indicando que la interacción entre el ligando y la macromolécula podría ser de tipo electrostático o fuerzas de Van der Waals que puedan ser modificadas, por ejemplo, por la fuerza iónica. ¿Sí? Un ion dipolo o dipolos-dipolos, ¿sí? Donde hay ciertas características electrostáticas que hacen que el delta G sea negativo gracias al delta H. Porque si fuese por la entropía, este delta G sería positivo porque ya tiene un signo negativo, ¿sí? Con el menos, o sea, delta G es igual al delta H menos T por delta S. Entonces, si esto es negativo, con este menos se hace positivo. Entonces, lo que hace que el delta G sea negativo es el delta H. Vamos a ver algunos procesos de fijación de ligandos a pequeñas macromoléculas donde el delta S es positivo. Entonces, ahí sí, al ser positivo, se dice que está entrópicamente conducido. ¿Sí? Un poco de eso también lo han visto en la teoría.